Bucaramanga HJDZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Con un propósito. Iglesia, comunidad, vida con propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Creaste para alabarte. Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Cómo ser productivos. En el tema anterior desarrollamos cómo actúan los verdaderos siervos y hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, el trabajo que agrada a Dios, y como de costumbre nos acompaña nuevamente el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo, bienvenido. Oscar, muy buenos días a nuestra amable audiencia. Esperamos que el día de hoy sea un día de crecimiento espiritual, de crecimiento en el conocimiento de la palabra, y que con la palabra cambiemos el concepto quizás equivocado que tenemos acerca del trabajo. Así que animo a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, que estén muy atentos y si tienen la facilidad tomen nota para que apunten las citas y todo lo que vamos a compartir en esta mañana. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. La productividad, ya que hablamos de la serie Cómo ser productivos, la productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. Pastor Ángelo, ¿qué relación tiene el trabajo con el ser productivos? Bueno, Oscar, aunque usted ya prácticamente lo mencionó en lo que acabo de mencionar en la introducción, permítame decirlo de la siguiente manera. Alguien es productivo cuando le saca el máximo de provecho a su tiempo. Por ejemplo, dos personas podrían hacer determinada labor con excelencia, o sea, se le dan los recursos iguales a las dos personas y las dos personas hacen ese trabajo con excelencia. Pero será más productiva la persona que haya hecho su trabajo en el menor tiempo sin sacrificar la calidad de dicho trabajo. Ángelo, muchos son los que han visto el trabajo como un castigo debido a la desobediencia de Adán y Eva, sobre todo en nuestra tradición religiosa. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esa afirmación es totalmente antibíblica. Lo que nos dice el relato del Génesis es que Dios creó al hombre para trabajar, y se lo leo, vea, Génesis 2:15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Este verso desmiente que el trabajo sea un castigo. Por el contrario, el trabajo es un privilegio y es la vía que debemos tomar para realmente ser productivos. Entonces, ¿en qué consistió el castigo? El castigo, Oscar, consistió en que el trabajo sería dificultoso y causaría gran fatiga, pero aún así el trabajo nos dignifica y nos hace sentir valiosos. Génesis 3:19 dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya ahí Adán estaba trabajando, no estaba de vago, él estaba trabajando, sino que ahí el Señor le añade una dificultad, un gran sacrificio al trabajo que él realiza. Para hoy muchos se sienten o alcanzar felicidad es no trabajar. Sí, o sea, porque tenemos un mal concepto, una mala definición de lo que es el trabajo. Entonces miremos cómo definir el trabajo. El trabajo, Oscar, es el vehículo que Dios usa para bendecirnos, y ojalá que nos quede grabada esa frase. ¿Cómo Dios nos bendice? A través del trabajo.
Y con plena seguridad sé que Dios no bendice a través del chance, ni a través del baloto, ni de las rifas, ni mucho menos con oportunidades de negocios que sabemos atentan contra la integridad de la palabra de Dios. Dios no bendice, Oscar, porque tengamos la Biblia abierta en nuestra casa en determinado pasaje, o porque pongamos en nuestro negocio una oración dedicatoria a este negocio, no. O porque ni siquiera, y bueno, vamos a ver si no somos malinterpretados, ni siquiera porque no faltemos a ningún culto, o porque oremos muchísimo. Con esto obviamente no quiero decir que no es importante leer la Biblia en la casa, o que no oremos por nuestros negocios, o que no asistamos a la iglesia, o que descuidemos nuestra vida de oración. Lo que sí quiero decir es que Dios bendice cuando vivimos una vida que le agrada a Él, y que Dios usa un vehículo para materializar dichas bendiciones. Ese vehículo se llama trabajo. Hay muchas personas que están acudiendo a otras vías no laborales para tener mejores resultados, para crecer económicamente, para salir de los aprietos económicos. ¿Qué les diría a este tipo de personas? Oscar, lo que yo les diría es que en realidad no son muchos, sino un solo vehículo el que Dios usa para bendecirnos, el cual ya lo hemos dicho varias veces, es el trabajo. Creer que hay muchos vehículos es lo que ha llevado a las personas a hacer cosas un tanto ridículas y que desagradan al Señor. Por ejemplo, Oscar, algunas personas en aras de buscar la bendición se van del país. ¿Sí? Ellos creen que si se van del país, entonces ahí sí van a recibir la bendición. Y no es que esté mal irse del país, está mal irse del país creyendo de que es la única manera de ser bendecido. O también se hacen negocios ilícitos. Esa es otra alternativa que toman las personas, o atajos para eludir quizás su responsabilidad de trabajar esforzadamente, o descuidan sus familias, o acuden a los brujos, quizás prestan dinero a interés, o buscan al superpastor para que los ore. Sí, hablan en todo momento de forma positiva y muchas cosas más, Oscar. La Biblia dice en Deuteronomio 28:8: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado, no en otra, en la tierra que te ha dado. ¿Cree que esta ha sido la diferencia entre los ricos y los pobres, o entre ser rico y pobre? Aunque no en todos los casos, Oscar, creo que en gran parte este principio ha hecho que muchas personas sean ricas y otras pobres. Es más, muchas personas han entendido este principio para una vida financiera saludable y han obtenido muy buenos resultados. Ellos han entendido, Oscar, que si trabajan esforzadamente verán cómo crecen económicamente. Es por eso que vemos a muchos no cristianos sin ningún afán económico, sin ninguna preocupación en cuanto a su economía. Pero, Oscar, es triste que haya algunos cristianos que no han entendido muy bien este principio y desde luego están recibiendo las consecuencias de faltar al principio del trabajo esforzado. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Nos salvó y
Estamos en Vidas con Propósito, en el 1020 AM de Radio Primavera. Hablando de trabajo y productividad, Pastor Ángelo, ¿cómo ve Dios la pereza? Excelente pregunta, Oscar. Permíteme le contesto con la Biblia. Dice 2 Tesalonicenses 3, del 11 al 12. Está hablando el apóstol Pablo. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. No pareciera que fuera la Biblia, pero es la Biblia. Está en 2 Tesalonicenses 3, del 11 al 12. Es del siglo XXI. A Dios no le gusta la pereza, Oscar. Desde el primer versículo de la Biblia vemos a Dios trabajando. Dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó, y sigue hablando. O sea, Él desde que se revela como un Dios que trabaja. Es más, Dios creó al hombre, como decíamos anteriormente, para que trabajara. Dice que lo instaló en el jardín de Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Y para completar, Jesús decía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Eso está en Juan 5:17. O sea, sencillamente en Dios no existe la pereza. La pereza es un mal que aqueja a las personas. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa tiende al ocio desmedido. Este fue un problema que vivieron los cristianos de la iglesia en Tesalónica. Algunos de ellos, Oscar, no querían trabajar, y por esa razón Pablo los reprende con palabras bien pero bien duras. El principio que Pablo expuso a los cristianos de Tesalónica y que aplica a todos los cristianos de todas las épocas y en todos los lugares es 2 Tesalonicenses 3:10: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El trabajo honra a Dios y dignifica al hombre, pero hay muchos trabajadores que no están honrando a Dios en sus labores. Por el contrario, están dejando el nombre de Dios por el piso, debido a que ya no son conscientes de que Dios es el primer receptor de su trabajo. Ellos solo trabajan para que lo vea su jefe. Claro que sí, Oscar. ¿Cómo creo yo que cambiarían las empresas, los hogares, los colegios, incluso los estamentos del Estado y hasta las iglesias si los miembros hicieran las cosas por y para Dios? Cuando hacemos las cosas por y para Dios, pues Él se agrada y en consecuencia bendice esa labor. La Biblia dice en Colosenses 3:23: hagan lo que hagan, trabajan de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. La pregunta entonces es: ¿cómo sabemos que estamos haciendo las cosas para Dios y no para los hombres? Oscar, hay 3 evidencias que lo demuestran. La primera es: hagamos las cosas de buena gana. La actitud dice mucho del verdadero cristianismo de una persona. Existen cristianos que dejan mucho que desear con solo mirar la forma de desarrollar su trabajo. Hay personas que trabajan a regañadientes y así, Oscar, así quiere que Dios los bendiga, y están haciendo las cosas de mala gana. ¿Y el segundo aspecto cuál sería? No necesitamos un policía. Si usted necesita que alguien lo controle a la hora de realizar su trabajo, usted no lo está haciendo para Dios. Es por eso que en la actualidad, Oscar, los empleadores han diseñado mecanismos de coerción con el propósito de controlar a sus trabajadores. Y hasta cámaras para observar. Sí, por ejemplo, marcar tarjeta, eliminar del internet algunas páginas como Facebook, YouTube y otras páginas sociales, poner supervisores para que los vigilen. Pues sencillamente es lo que han tenido que hacer las empresas para poder seguir siendo productivos, porque si no la gente pierde el tiempo y no va a trabajar. ¿Y un tercer aspecto cuál sería? Para hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Entonces no trabajamos por dinero, Oscar. El objeto de trabajar es mucho más sublime que conseguir dinero, aunque esto que yo estoy diciendo parezca místico. Obviamente necesitamos el dinero, sí. No estoy diciendo que no cobremos por el trabajo que estamos haciendo, sino que esa no es la única razón y ese no es el único motivo. El objeto primordial de trabajar es hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, trabajemos, pues es de esa manera que en este mundo se podrá desarrollar y se podrá establecer el reino de Dios, y entonces Él será glorificado. Y como segunda medida, pues entonces nosotros al trabajar también saldremos beneficiados. El tema de hoy se llama el trabajo que agrada a Dios. ¿Esto quiere decir, Ángelo, que hay trabajos que no agradan a Dios?
Oscar, hay trabajos que a pesar de ser legales no son morales. Esos trabajos no honran el nombre de Dios. Yo le diría a nuestros amigos que nos escuchan lo siguiente: si usted tiene un trabajo que no es moral, déjelo. Así le demostrará a Dios qué tan comprometido está usted con su palabra y cuánto lo ama. No importa que usted de pronto tenga que pasar por necesidad. Si llega a pasar por necesidad, esto sería una ofrenda como olor fragante delante de Dios. Pero lo más probable es que Dios le abra una puerta de bendición si usted obedece a su palabra. Los oyentes se pueden estar preguntando más específicamente qué trabajos son legales pero no morales. Les presento algunos principios que nos podrían ayudar para identificarlos. Trabajos en los que tenga que mentir, así sea un trabajo legal, ¿sí? Si yo tengo que mentir, no es un trabajo moral. Trabajos que atentan contra la salud de las personas. Si mi trabajo atenta contra la salud de alguien, yo no debería hacer ese trabajo. Vender licor, por ejemplo. Trabajos que comprometen sus principios cristianos. Si yo tengo que vender mis principios por mi trabajo, yo, si soy cristiano, si yo realmente creo en el Señor Jesucristo, pues debería dejar ese trabajo. Trabajos que atentan contra el bienestar de su familia. Hay personas que prefieren sacrificar a la familia por su trabajo, pues obviamente ese trabajo, aunque es legal, no necesariamente es moral porque no está honrando a Dios. Asegúrese que el nombre de Dios será glorificado a través de su trabajo. ¿Usted cómo lo hace? Haga todas las cosas como si se las fuera a presentar a Dios mismo. Ángelo, algunos estudios afirman que la improductividad de las empresas se debe a la falta de compromiso por parte de sus empleados. ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué pasa esto? Trabajar con excelencia, Oscar, es dar entre el 90 y el 100% de la energía, del tiempo y del talento que se tiene en una labor. Lamentablemente los estudios de psicología organizacional afirman que los empleados promedios dan solo entre el 30 y el 40% de su verdadera capacidad o rendimiento. ¿Por qué pasa esto? Quizás esto se deba a los abusos que hacen la gran mayoría de empleadores, ¿sí? Pero esto, Oscar, no debería ser excusa para el creyente, para el Hijo de Dios. Si un hijo de Dios entiende con claridad que está haciendo su trabajo para Dios, será el mejor empleado de su empresa. Y yo creo que si persiste en ello, verá cumplido en su vida el proverbio que dice lo siguiente, Proverbios 22-29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Creo, Oscar, que es hora que los empresarios se peleen por tener dentro de sus empresas a los cristianos, porque ellos sencillamente son los mejores y dan el 100% de su capacidad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida.
Pastor Ángelo, ya que hablamos de trabajo y productividad, ¿cuál ha sido el gran opositor que ha atentado contra la excelencia en el trabajo y en todas las demás áreas de la vida? La cultura del facilismo. Las personas quieren, Oscar, cada vez recibir más, dando menos. Con una mentalidad como estas, pues Dios nunca podrá bendecir a una persona. Esta cultura del facilismo es lo que ha levantado una generación de mediocres en todas las esferas. Los estudiantes quieren obtener buenas notas con el menor esfuerzo. O sea, no quieren estudiar y quieren sacar buenas notas. Si hoy se pagan hasta las tesis de grado. Sí. Algunos deportistas quieren ganar medallas de oro haciendo esfuerzos menores al bronce. Pues tampoco lo van a lograr. Los esposos desean tener buenos matrimonios sin invertir tiempo y esfuerzo en hábitos que los ayuden a crecer. Por ejemplo, no asisten a la reunión de parejas, a los congresos de parejas que les ayudan o a los retiros. Los cristianos quieren ser santos con una oracioncita del pastor. Ya. ¿Qué les diría a aquellos que no son empleados, sino que son dueños de sus propios negocios, a los patrones, a los empleadores? Bueno, si usted es el dueño de su negocio y quiere que Dios lo bendiga, haga su trabajo con excelencia. Si usted presta servicios, haga que su servicio sea el mejor en la medida de sus capacidades. Si su negocio es un producto, pues esfuércese porque su producto cumpla con las expectativas que usted está ofreciendo. Si a pesar de estar haciendo todo esto no ve que Dios le esté bendiciendo, pues evalúe y considere la posibilidad de innovar su negocio o quizás cambiarlo por otro. Lo que Dios bendijo en un tiempo no significa que sea la única manera de bendecir o que se tenga que casar con ese negocio para siempre. Cuando Dios quiso que los israelitas tomaran a Jericó, les dijo que gritaran. Cuando les dijo que tomaran a Jai, les dijo peleen. Todos los puntos hasta aquí vistos tienen que ver con nuestra vida en la tierra. Esto no significa que no sean importantes, pero mi pregunta es, Pastor Ángelo, ¿hay algún otro trabajo que agrade a Dios? Se lo voy a contestar con este versículo, primero a los Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Oscar, es valioso que abandonemos la pereza, que trabajemos para honrar a Dios, que hagamos un trabajo con excelencia y que disfrutemos de todas aquellas bendiciones que Dios nos da a través del trabajo. Pero todas esas bendiciones son de la tierra y nada más. Sin embargo, hay un trabajo, para responderle su pregunta, que tiene repercusiones eternas. Este es el mejor trabajo que nosotros podemos tener. La mejor empresa en la que podamos trabajar, si pudiéramos llamarla así, es el reino de Dios, es la obra del Señor. No nos garantiza recompensas terrenales, pero sí nos garantiza recompensas eternas. La mayoría de personas por lo general trabajan todos los días durante 8 horas laborales para recibir un salario que se gasta con más rapidez de lo que se gana. Algunos tienen que aguantarse jefes injustos y difíciles, otros tienen que hacer grandes esfuerzos físicos o intelectuales para desarrollar su labor. Mi pregunta es, ¿tendrían la misma pasión y la misma disposición para servir en la obra del Señor? Asegúrese que por todo lo que se preocupa tendrá eco en la eternidad. Mi invitación es que usted sirva en la obra de Dios. Aparte de su labor diaria, vaya y hable con su pastor, si lo tiene, y dígale: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Porque yo quiero servir a Dios a través de la iglesia. El mayor engaño que Satanás ha introducido a la iglesia en los últimos tiempos es hacerles interesarse más por lo terreno que por lo eterno. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, ya que hablamos de la productividad y el trabajo, podríamos revisar qué personas o qué personajes en la Biblia fueron, digamos, productivas a través de su trabajo. Sí, Oscar, yo al menos quisiera rescatar o mencionar 3 nombres. 1, Juan el Bautista. Juan el Bautista se dice que su ministerio público duró 6 meses. Y en 6 meses logró lo que muchos ministros no logramos en toda una vida. Él fue una persona productiva. Lo que Dios le encargó lo hizo con lujo de detalles. Inclusive es de ser la única persona de quien Jesús se refirió a él como
no ha habido ningún otro ser o ningún otro nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Juan le dio un lugar honorífico. El segundo personaje es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no hizo planes con su vida, Él hizo planes con su muerte. Y vea cómo la muerte del Señor Jesús y sus cortos 3 años de ministerio también lograron una trascendencia tal que hoy día todo el cristianismo ha dependido de ese trabajo que hizo el Señor Jesucristo. O sea, en términos de productividad, el Señor fue pero muy, yo creo que el más productivo de todas las épocas. ¿Y qué otro personaje se refiere a usted? Admiro la productividad del trabajo del apóstol Pablo. Pablo, sin internet, sin celulares, sin tecnología, sin medios de transporte rápidos, Pablo logró evangelizar todo el mundo de su época. Pablo es un excelente ejemplo de la productividad en cuanto a trabajo se trata. Obviamente su trabajo fue misionero, fue plantación de iglesias, pero lo hizo con pasión, lo hizo con el corazón. Creo yo que Pablo aplicó de alguna manera los principios que estuvimos mencionando en el programa de hoy. Bueno, Ángelo, en el caso de uno de los personajes que habla los evangelios, como fue Zaqueo, que era un empleado público, y vemos cómo Zaqueo tuvo un cambio de actitud cuando se encontró con Jesús. ¿Qué le diría a aquellas personas que llevan muchos años en un empleo y que desde luego tienen la oportunidad de servir y de poder proveer para sus necesidades, en cuanto a, aunque ha permanecido muchos años, pero que eso no quiere decir que no sean productivos? Bueno, yo les diría a las personas que tienen similitud con Zaqueo, pues que hagan lo que él hizo, que tomen su ejemplo. En el encuentro que Zaqueo tiene con el Señor Jesucristo, se ve un cambio notable. El que utilizaba su posición para aprovecharse, ahora utiliza su posición para bendecir a otros. Creo yo que esa es una vida productiva y que pudo corregir lo que en sus inicios él hizo mal. ¿Y qué les diría a aquellas personas que, aunque digamos siempre han anhelado ganar más, tener más ingresos, pero han permanecido en sus trabajos durante muchos años, pero que de pronto no son se sienten como inconformes con su labor, pero que a través de eso Dios de una u otra forma les ha provisto? Si la carencia de lo que la persona anhela es producto de falta de esfuerzo, pues le diría esfuércese. Pero si se ha esforzado y aún así ha permanecido en una condición no tan deseosa en cuanto a lo económico, yo le diría que está en paz, está haciendo la voluntad de Dios, está agradando a Dios, está en paz, que si es la voluntad de Dios, Dios se encargará de sacarlo de esa condición y llevarlo a escenarios de prosperidad, como quizás sea su anhelo. Proclamaremos. Apreciada audiencia, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637 o nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. También en el muro de Vidas con Propósito nos puede escribir. Inclusive ahí puede encontrar los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos el próximo miércoles aquí en el dial 1020 AM, el próximo viernes en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Queremos exaltarte por siempre. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Vives, Radio Primavera, 1020 AM, Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida.